Vamos a meternos de lleno en un pleno municipal, en Almonte. Un pleno de esos con mucha tensión, donde lo que parecía un momento de unión, de repente se convierte en un auténtico campo de batalla. ¿Y qué estaba en juego? Pues nada menos que miles de hectáreas de tierra pública. Tierras que son, parte de la identidad de este pueblo desde hace generaciones. Bueno, esta frase, así de contundente, la soltó un concejal. Y claro, marcó el tono de todo lo que vendría después, un debate que partió en dos al ayuntamiento. Pero para que entendamos bien de dónde viene todo este lío, primero tenemos que ver una cosa curiosa. El único punto en el que todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo. Y es que, sorprendentemente, la sesión no arrancó con gritos ni reproches. Empezó con una calma casi extraña, un momento de consenso total que, visto ahora, parece que solo era eso, la calma que precede a la tormenta. Todos los partidos, sin excepción, se unieron para apoyar la salud mental y dar visibilidad a algo tan importante como el duelo perinatal. Fue un gesto bonito, la verdad, pero fue literalmente el último instante de armonía, porque el siguiente punto en el orden del día lo iba a dinamitar todo. Y aquí se acabó la tregua. De repente, esa unidad se hizo añicos. El equipo de gobierno pone sobre la mesa una propuesta que iba a encender la mecha de todo el debate. Un plan para iniciar la venta de miles de hectáreas de terreno público. Ojo, que no estamos hablando de unas tierras cualquiera. Son los llamados montes de propio. Para que nos hagamos una idea, son un pilar histórico y económico para muchísimas familias de Almonte, el epicentro de toda esta controversia. Vale, vamos a desgranar esto, porque la propuesta generó dos relatos, dos realidades completamente opuestas. Para el gobierno era una solución necesaria, histórica. Para la oposición era poco menos que una liquidación del patrimonio de todo el pueblo. La postura del gobierno era, en teoría, muy clara. Defendían su plan como una respuesta a una demanda de años. Hablaban de enajenación, o sea, de vender las tierras, para darles a los agricultores una seguridad jurídica que según ellos necesitaban, y de paso, pues liberar al ayuntamiento de una carga financiera que consideraban enorme. Pero claro, la oposición respondió con una dureza tremenda. Les acusaron directamente de hipocresía, de traicionar la defensa del patrimonio público, que según decían, ellos mismos habían estado proclamando hasta hacía bien poco. Y a partir de aquí, el debate pasó de ser algo ideológico a convertirse en un cruce de acusaciones muy serias. Se empezó a hablar del precio real de la tierra y, sobre todo, de quiénes iban a ser los verdaderos beneficiarios de toda esta operación. Y entonces la cosa se puso personal. Se lanzó una acusación gravísima, que los técnicos del ayuntamiento, que por lo que fuera se negaron a firmar la propuesta, habían sido apartados de sus puestos. Imaginad la tensión que se respiraba en esa sala. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al dinero. La oposición denunció lo que para ellos era una discrepancia económica brutal. Se estaba hablando de vender tierras a unos 20.000 euros la hectárea cuando, según ellos, su valor real de mercado podría ser de 140.000. Una diferencia que, decían, no era un error, sino un auténtico regalo. Esta metáfora de un concejal, la verdad, es que resume perfectamente el argumento central de la oposición, que la venta no era por el bien común, sino un acuerdo diseñado para favorecer a un grupo muy concreto, a costa de la gran mayoría. Pero esperad, que la propuesta de venta no venía sola. El siguiente punto del orden del día fue lo que, para la oposición, hizo que todas las piezas del puzzle encajaran. Un cambio radical en los impuestos que se pagaban por esas mismas tierras. Los números, hablan por sí solos y son bastante drásticos. Mientras que el canon para las tierras de secano se reducía a la mitad, el de las tierras de regadío se disparaba. Pasaba de 300 a 1.000 euros por hectárea. Estamos hablando de un aumento de más de un 230%. ¿Una barbaridad? Y esto llevó a la oposición a usar una metáfora muy potente, la del bombero pirómano. La idea es que el gobierno crea el problema, provoca el incendio subiendo el impuesto de forma desorbitada a los agricultores de regadío, para después aparecer como el salvador que ofrece la única solución posible, comprar la tierra. Y aquí estaba la conexión, la trampa según la oposición. El propio gobierno aclaró que este nuevo canon, tan elevado, funcionaría como una especie de alquiler con opción a compra. O sea, que las cantidades que fuesen pagando se descontarían del precio final de la tierra, vinculando así directamente el impuesto con la venta. Después de horas y horas de un debate muy encendido con el futuro del patrimonio de Almonte sobre la mesa, llegó el momento de la verdad, la votación final. ¿Y al final qué pasó? Pues que, a pesar de las durísimas críticas y las graves acusaciones, la mayoría del gobierno se impuso. Se aprobó tanto el protocolo para empezar a vender las tierras como la drástica subida de impuestos.
La votación, como era de esperar, no cerró el debate. Más bien todo lo contrario, lo trasladó a las calles. Almonte se enfrenta ahora a un futuro incierto, con dos visiones que parecen totalmente irreconciliables sobre su patrimonio y sobre su propia identidad como pueblo. Y al final, lo que ha pasado en Almonte nos deja una pregunta que va mucho más allá de sus fronteras. Una pregunta fundamental sobre el valor que le damos a aquello que, en teoría, es de todos.